En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 27 de octubre del 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subirse una nube por el poniente, dicen enseguida, pues va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a hacer bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible para llegar a un acuerdo con él mientras vas en camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy de alguna manera nuestro Señor Jesús pues nos invita a descubrir la hipocresía de aquellos hombres del tiempo y, ¿por qué no?, en la actualidad también. Esa hipocresía que está viviente hasta la actualidad, que de alguna manera nos permite ver que hoy sabemos interpretar muchos signos de los tiempos. Cuando reconocemos el cambio del clima, cuando hace calor o cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace viento y tantas cosas. Pero hay algo importante, nos dice, que no sabemos reconocer los signos de Dios, las señales y los mensajes en nuestra vida. Hoy por eso nos podemos formular esta pregunta. ¿Y es que es Dios quien me habla? Muchas veces a través de esto muchos se formulan, pero ¿es Dios el que me habla? Dios, ¿cómo yo puedo reconocer esos signos y señales si Dios no me habla? Pues déjame decirte, hermano, hermana, que Dios te habla todos los días, te grita todos los días, te llama, te exhorta, te invita todos los días a renovar tu vida, a ser un hombre, una mujer diferente. Pero sencillamente, hermanos, no le hacemos caso. Ponemos oídos sordos. No le sabemos escuchar. Es que ¿por qué no le sabemos escuchar? Porque, hermanos, hay demasiado ruido en nuestro corazón. Hay tantas prisas por quizás tantas obligaciones y compromisos que tenemos en el día a día, en el trabajo, en la casa, en el negocio, y que no tenemos tiempo para escuchar la suave y sabia voz de Dios en nuestro corazón. Por eso es que debemos de distinguir aspectos importantes de manera privilegiada cuando Dios nos habla, hermanos. Primero es que Dios nos habla en su palabra, en el día a día, en la Biblia. Sí, hermanos, pues el mensaje que escuchamos día a día a través del servicio de la mensajería en el internet, no sé, en las redes sociales, este servicio de alguna manera, pues, de la palabra de Dios es un mensaje para hoy en nuestra vida. Entonces debemos descubrir que la palabra de Dios, cuando se lee, cuando se escucha y se ora, definitivamente demanda, cuestiona, ilumina, pues la forma en cómo estamos viviendo. Amén. Pero también, como segundo punto, tenemos que ponernos a pensar que Dios nos habla en toda la vida sacramental que nos ofrece a través de la iglesia, de manera privilegiada en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la confesión. Hermanos, a través de estos sacramentos Dios te habla, Dios te convoca, Dios clama por una renovación en tu vida. Amén. A través de la Eucaristía y en la celebración fecunda del sacramento de la reconciliación, donde nos invita a hacer un alto en el camino y a renovar nuestra vida, hermanos. Amén. Pero también, como tercer punto, Dios nos habla a partir de las carismas, de los dones, de esos dones personales que hemos recibido tú y yo. Porque esos carismas no se trata o no se te dan solamente para que lo tengas ahí de adorno en un pedestal, para que simplemente de manera vanidosa los muestres ante los demás y digan: wow, mira qué inteligente, qué palabras maravillosas, qué don de interpretación y demás. No, hermanos, esos carismas se te han dado fundamentalmente para colocarlos y ponerlos al servicio de los demás, de los que más necesitan. Amén. Entonces, tenemos esas palabras y esos dones es para que edifiques, quizás como esposo o esposa, para tu matrimonio, para construir tu familia, para acompañar y ayudar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Todo don que podamos tener es necesario que se coloque al servicio de los demás. Si se guarda de alguna manera, se mete en el corazón, se atrofia,
Pero si somos capaces de compartirlo, hermanos, con los demás, ese don, esa carisma personal que hemos recibido, tenlo por seguro que eso no se va a atrofiar, sino se va a multiplicar. Amén. Como cuarto punto, hermanos, es que encontramos las circunstancias, las situaciones, los problemas en que vivimos. Creemos que esas contrariedades de hoy en nuestra vida créeme que esos problemas o situaciones son los que con los que amaneciste hoy, quizás, y que nos está poniendo a sufrir día a día. Pues es un llamado a Dios para ser pacientes, hermanos. Las circunstancias son un llamado a Dios para hacernos pacientes. Amén. A Dios para ser más confiados en la misericordia de Dios, a orar más intensamente, a tener más esperanza y no dejarnos abatir, a responder con amor y perdón a la situación en que estamos viviendo. Todo, hermanos, lo que está sucediendo en este mundo, todo lo que está sucediendo a nivel mundial en la actualidad, después de la pospandemia, en estos conflictos bélicos que existen, en estas luchas sociopolíticos, económicas, ha cambiado radicalmente nuestra vida, hermanos. La pandemia nos ha cambiado nuestra vida. ¿De qué signo, hermanos? ¿Cómo leemos lo duro y convulsionado momento que nos tocó vivir? Recuerden, bastará con decir que se trata de una crisis mundial, que ya pasará, como ha pasado en muchas, que no será llamada o que será una llamada a pensar en el fondo de las causas que nos ha ocasionado. Hermanos, es que para un cristiano no basta con pensar que esta fuerte lluvia, oleaje o marea ya pasará y que mientras tanto solo debe protegerse de la mejor manera posible. Necesitamos comprender en la clave de fe. Y esa clave de fe es escuchar al Señor, que nos vuelve a recordar las bienaventuranzas y nos enseña a vivir de otro modo, hermanos. Una vida sobre que renunciar sobre los excesos y que sobre todo que cuida de los demás y sabe de austeridad, sabe de esfuerzo, sabe de solidaridad, de respeto, de transparencia y de creatividad. Hermanos, es increíble por eso que hasta dónde puede llegar la ceguera del hombre con todo esto. Para la gente que vivió en el tiempo de Jesús no eran suficientes todos los signos, los milagros y las curaciones que realizó nuestro Señor. ¿Y qué decir de nosotros, hermanos, en la actualidad? Somos muy inteligentes, muy conocedores, muy actualizados en el mundo moderno de la ciencia y demás, hasta los más recónditos misterios de ella misma. Pero muchas veces nos pasa desapercibidos el amor de Dios, que día a día nos da muestras de su presencia entre nosotros y nos invita a vivir como Él. Amén. Se habla hoy de muchas visiones, de catástrofes, de violencias, de guerras. Es cierto, estos signos de los tiempos son signos verdaderos y por lo tanto la palabra de Dios lo dice. Es una palabra que nos hace ver que el pecado solo lleva a destrucción, hermanos, que la fe verdadera es creer como creyó Abraham, como creyó María en la oscuridad. Debemos estar atentos, pues nosotros, cuando Dios nos habla, su palabra es y será siempre, recuérdalo, siempre te dirá, yo te amo. Sí, hermanos, de manera privilegiada nos habla en las situaciones y circunstancias adversas de hoy en tu vida. Entonces, cuando sigamos leyendo el texto, encontraremos y nos dice algo muy importante. Cuando te dirijas al tribunal, cuando Él te pone en pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con Él mientras vas en camino. Hermanos, esta comparación ilustra la urgente necesidad de reconciliarse con Dios antes de que llegue el juicio final y al mismo tiempo la importancia de esta reconciliación entre las personas, el perdón que doy al hermano, es el perdón que doy a Dios y me da a mí. Solo el perdón nos lleva a la paz verdadera. Por eso debemos considerar lo que San Pablo nos dice o nos dijo, que llevemos una vida digna a través de la humildad, donde prima el amor, la comprensión, la amabilidad, soportarnos los unos a los otros, mantengamos ese espíritu de amor y paz. Amén. Y no importa, hermanos, que seamos buenos cristianos, muchas veces nuestro carácter, nuestra manera de ser o la manera de pensar no congenia quizás con muchos hermanos o la nuestra con la de ellos. Aún en la misma familia nos encontramos en cada uno y nos debemos que somos diferentes y que no siempre coincidimos de alguna manera con los criterios de uno u otro.
en la manera inclusive de la forma de reaccionar en ciertas circunstancias. Por eso es importante cuando San Pablo nos invita primero a ser comprensivos, es decir, a ponernos los zapatos en los demás, a entender que el hermano, ya sea tu esposo, tu esposa, papá, hijos, tu familia, ha tenido un mal día, que las cosas no han salido como se esperaban, simplemente que está cansado quizás de tanto ajetreo, que las historias que están detrás de nosotros, hermanos, nos han marcado y que por lo tanto sus reacciones no son verdaderamente los que se esperaría. Amén. Por eso, hermanos, nos invita a soportarnos, no como quien tiene que llevar una carga en la espalda, sino como quien ama. Ese es el soportarse. Ante la imposibilidad del cambio, dejemos todo en las manos del Señor, hermanos, y pongamos nuestra cara ante las actitudes y defectos que muchas veces nos lastiman. Somos una sola familia, todos diferentes, pero todos llamados a la misma realidad que Cristo nos dice, el amor. Amén. Entonces, pidamos al Señor en oración la capacidad de aceptar y de amar a los que nos rodean, por muy diferentes que sean ante nosotros, que nos enseñe que su paciencia, su cortesía y amor con el que siempre nos trata, pues también nosotros tratemos a los demás, que nos dé la misericordia para tener con aquellas personas con quienes en verdad nos cuesta muchas veces relacionarnos. Que el Señor no endurezca o no ensordezca, que no nos enmudezca cuando verdaderamente nos habla, que nos dé ese entendimiento para saber qué mensajes nos quiere dar cada día en nuestra vida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.